Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Una vez más, acá estamos estudiando, escudriñando la palabra de Dios en estas clases de ética ministeriales, las cuales hemos aprendido, ¿cierto?, el punto de vista bíblico de diferentes temas contingentes que estamos viviendo el día de hoy. Ya hemos visto, ¿cierto?, el aborto, la eutanasia, los principios de ética. Y el día de hoy vamos a compartir un tema muy polémico, un tema bastante controversial hoy en día, y tiene que ver con la homosexualidad. ¿Cómo bíblicamente vamos a tratar este tema de la homosexualidad? Eh, Muchos hoy en día quieren que este estado, esta condición, porque no es una enfermedad, es un estado, es una condición, se tome como algo normal, algo que es natural dentro, cierto, del género humano, sabiendo que obviamente está en contra de todos los principios bíblicos. Por lo tanto, en este escrito, en este estudio, yo voy a basarme, cierto, en el libro de Consejería Pastoral de el reverendo Pablo Hoff. En su libro de Consejería Pastoral, en el cual, cierto, en el apartado número 10, ya en el capítulo 10 que tiene en su libro, aborda este tema. También busqué otros temas de otros libros, de otros autores cristianos, pero lo encontré bastante certero este y quiero compartirlo con ustedes. Dentro del desarrollo de esta materia, él llama, en este caso, a los homosexuales invertidos, es decir, ese es el término que ocupa en el libro para poder hablar de ellos, no necesariamente homosexual o lesbiana, sino invertidos, ya que están dado vuelta. Por lo tanto, dice así el escrito: la homosexualidad o inversión se considera que las perversiones sexuales surgen generalmente de complejos formados en la niñez, pero algunos pueden ser aprendidos también por personas sanas. Por ejemplo, el sadismo y el masoquismo indican que dentro del individuo hay tendencia destructiva. Se expresa como hostilidad en el caso del sadismo y como autodestrucción en el caso del masoquismo. El perverso o invertido es víctima de tendencias de las cuales no es más culpable ni tiene mayor responsabilidad que el individuo que padece una fobia. Cierto es que el perverso puede restringir sus impulsos, aunque solo sea hasta cierto punto, impidiéndole llegar demasiado lejos. Puede controlar sus acciones, de las cuales es responsable, pero no es absolutamente responsable de sus impulsos o de sus inclinaciones. Por regla general, el pastor no está preparado para ayudar a muchos jóvenes a través de la inversión o de esta perversión sexual. Por lo tanto, es necesario que nosotros indaguemos en el tema para poder tener un conocimiento más profundo de las causas y también, cierto, de poder ayudar para que esto tenga una mejoría. La inversión sexual parece haber sido muy común entre los griegos y otros pueblos paganos en la época de Cristo. Nuevamente ha llegado a ser común en varios países de Europa, en los cuales los gobiernos aprueban y protegen a los desviados. Por ejemplo, en Inglaterra se permite que los homosexuales se casen entre sí. Aún en algunos países del Nuevo Mundo, los invertidos ya no ocultan su condición, sino que se presentan abiertamente y abogan para que la homosexualidad sea reconocida como algo natural y aceptable. Por lo tanto, el tema que vamos a ver el día de hoy es un tema contingente, es un tema que lo podemos palpar y ver a la vuelta de la esquina. A lo mejor tenemos algún familiar que es homosexual o lesbiana, un primo, un tío o un amigo. Por lo tanto, es algo muy, muy actual y es necesario que lo veamos, ¿cierto?, con la lupa del Evangelio, de la Escritura, para poder llegar a entender el porqué de esta situación. A través de la Escritura nosotros también tenemos varios ejemplos ya de esto que es muy antiguo. Esto no es algo de ahora, sino que ahora se ha desatado con más libertad, pero esto ya desde muchos años atrás
cientos de años atrás ya se había visto. Como dice el escrito en el Nuevo Testamento, los griegos, ellos adoptaban, ¿cierto?, el masoquismo, el sadismo y también, ¿cierto?, la homosexualidad como amor al culto y al cuerpo. Así que vamos a ver algunos puntos en los cuales, ¿cierto?, la Biblia nos habla con respecto. Sin embargo, la sociedad actual en general condena al invertido sexual porque desvirtúa y desvía los fines reproductores del sexo y es psicológicamente anormal. La inversión también encierra el peligro de difundirse entre personas sanas. Vemos cómo la Biblia nos da señales claras con respecto a actos en el Antiguo Testamento. Vamos a pasar a ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento ya de estas prácticas, ya los textos veterotestamentarios, es decir, Antiguo Testamento, tradicionalmente relacionados con la homosexualidad, pueden dividirse en tres grupos o tres bloques. El primero es el pecado de Sodoma y Gomorra, y nosotros lo podemos ver, ¿cierto?, en el libro de Génesis, capítulo 19, del 1 a 29, habla, ¿cierto?, en este caso, de Sodoma y de Gomorra, cuando estos ángeles enviados por Dios a rescatar a Lot, ¿cierto?, se ocultan en la casa de Lot y toda la gente afuera estaba buscándolos para poder conocerlos, que es el texto bíblico que se ocupa para la violación, para la relación sexual. Entonces, muchas veces se ha usado el término sodomía o sodomita, que tiene que ver con la homosexualidad, por lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Pero debemos entender también que el pecado de Sodoma y Gomorra no era en sí, plenamente el acto sexual. Incluso Jesús, en Mateo 10, del 5 al 15, habla del texto de los sodomitas. Y él dice de que los sodomitas, es decir, Sodoma, no eran hostiles, no eran hospedadores con los extranjeros. Por lo tanto, el pecado más grave que se ve en Sodoma y Gomorra es el tema de la no hospitalidad, es decir, no ser hospedador, no ser con el extranjero eh, muy dado a ayudarlos. E incluso Ezequiel 16:49 dice aquí: he aquí, esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Es decir, Ezequiel también dice que los sodomistas, es decir, los de Sodoma, no eran amorosos, cariñosos, hospedadores, sino que eran mezquinos, arrogantes, querían todo para ellos, no eran personas dadivosas, ¿ya? Y vemos que en el libro de Ezequiel dice que el pecado de Sodoma era la soberbia. Yo más abajo puse un sinónimo de soberbia, y dentro de los sinónimos de soberbia tenemos la altivez, la inmodestia, la presunción, el orgullo, altanería, arrogancia, vanidad, engreimiento, impertinencia, jactancia, endiosamiento, suficiencia, fatuidad, pedantería, aires, humos y ínfulas. Es decir, vemos acá cómo soberbia tiene más de 10 sinónimos en los cuales, cierto, entran en esta categoría que dice el libro de Ezequiel. Por lo tanto, dentro del Antiguo Testamento, lo primero que nosotros sabemos con respecto a la homosexualidad tiene que ver con, cierto, Sodoma, ya que es el primer bloque, y dentro de eso tenemos problemas sexuales, tenemos problemas de que no son eh, dadivosos ni cariñosos, ni tampoco atienden a las visitas, sino que son arrogantes, ingreídos, altaneros, como dice el sinónimo de soberbia, y aparte de eso, tenían problemas sexuales. El segundo grupo tenemos acá, ¿cierto?, en el caso de la prostitución o del homosexualismo, que tiene que ver con lo sagrado, con las cosas que al Señor le agradan y no le agradan. En el tiempo, ¿cierto?, ya de Moisés, cuando se establecen los mandamientos y se establecen las leyes, él dice en Levítico de que no se allegará, ¿cierto?, hombre con bestia, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Por lo tanto, en estos tres bloques en los cuales se divide,
debemos entender lo siguiente. El primer bloque habla de Sodoma y Gomorra, que tiene que ver con el pecado de la inmoralidad sexual. El segundo bloque tiene que ver con las cosas sagradas, es decir, que el pueblo de Dios, que era santo, no tuviera estas prácticas de homosexualidad ni de prostitución. Y el tercer bloque sería la prohibición de Levíticos, capítulo 18, del 22 en adelante, donde prohíbe todo acto ilícito sexual, donde también, cierto, en los textos escritos aparece la zoofilia, que es el poder, cierto, allegarse a los animales. La Biblia en el Nuevo Testamento también nos habla y nos indica lo siguiente. La Biblia considera prácticas homosexuales como un pecado grave y como la evidencia de la degeneración del hombre abandonado por Dios. Ver 1 Timoteo 9, 1 del 9 al 10, 1 Corintios 6 del 9 al 10 y Romanos 1, 24, 26. Y acá vemos nosotros en Romanos 1, 24 al 26, donde dice de que Dios los entrega a pasiones deshonrosas y vergonzosas, en donde ellos no honraron a Dios sino a sus propios cuerpos, echándose hombres con hombre y mujer con mujer, haciendo lo que es contra su naturaleza. La naturaleza normal es que el hombre, cierto, le agrade a la mujer y viceversa. La contranaturaleza es que te guste el mismo sexo. Por lo tanto, ya viendo el punto de vista bíblico, podemos ver que la Biblia no apoya la homosexualidad, no apoya al invertido, al desviado, ni a la lesbiana. Por lo tanto, ahora vamos a ver las causas que provocan que una persona tenga estas conductas. Y estas son las causas que yo encuentro bastante válidas y potentes, por eso me quedé con este libro de Pablo Hoff y no otros, ya que pude haber también ido sacando un poco de aquí, un poco de allá, pero lo encontré bastante ordenado este estudio. Dice los invertidos absolutos, ya que son distintos tipos de homosexualidad. Están los invertidos bisexuales y los invertidos ocasionales. Los invertidos absolutos están en la cima de la escala. Para ellos solo su propio sexo presenta atractivo sexual, en tanto que el sexo opuesto les inspira indiferencia y hasta desagrado. Algunos tienen hasta los modales del sexo opuesto, es decir, hombres que les gustan los hombres y adoptan los modales de una mujer para sentirse más mujer. Tenemos también los invertidos bisexuales, que son los capaces de tener relaciones con ambos sexos, ya que también es una perversión sexual el ser bisexual. Número 3, o C, los invertidos ocasionales practican la homosexualidad solamente en ciertas circunstancias, tales como la ausencia del otro sexo o en caso de hábito o seducción. De otro modo suelen tener relaciones heterosexuales, es decir, también vienen siendo como bisexuales porque según la ocasión ellos también, cierto, van actuando. La letra D son los invertidos latentes. Son personas aparentemente normales, pero que tienen relaciones homosexuales de las cuales ni siquiera se dan cuenta. Pueden casarse normalmente y tener hijos, y luego experimentar fantasías de relaciones homosexuales. Por ejemplo, un joven soltero de 20 años comienza a experimentar sentimientos homosexuales. Nunca antes había tenido relaciones sexuales con una mujer, ni se había sentido atraído por los hombres. Estaba confuso y tenía miedo al darse cuenta de sus fantasías homosexuales y de su deseo de contemplarlos a los varones desnudos. Recurrió a un consejero para recibir ayuda. Klein Navar observa la impotencia, la frigidez y la masturbación impulsiva suelen relacionarse con una dinámica de homosexualismo latente. Este Clyde Navar es un doctor, ¿cierto?, que hace un análisis con respecto a este tema y dice que las personas que son impotentes, que tienen frigidez y están acostumbrados a la masturbación, tienen más indicios de poder llegar, ¿cierto?, a ser un homosexual latente. ¿Cuáles son las causas de la homosexualidad? Psicólogos y psiquiatras concluyen que en las desviaciones no hay problemas congénitos. Nadie nace homosexual. Y esto es importante que nosotros lo detallemos. Psicólogos y psiquiatras
Es decir, médicamente está comprobado que nadie nace homosexual porque no hay un problema congénito, no hay genes ni ADN que justifique a un homosexual o a una lesbiana. Ni se ha podido comprobar la existencia de homosexualismo de trastornos biológicos por problemas hormonales. Como se dice popularmente, a un desviado puede aplicársele hormona masculina sin que cambie para nada su tendencia. Es decir, no es un problema hormonal, porque si por ejemplo yo soy hombre, pero me creo mujer, aunque me pongan hormonas masculinas, mentalmente yo voy a seguir siendo femenino. Eso significa que no es un tema hormonal, ni no es un tema congénito de la formación de la estructura, sino es un problema mucho más allá. Vamos a llegar a eso, no le quiero decir la verdad al tiro, vamos degustando la información. Los psicólogos y psiquiatras prefieren hablar de comportamiento homosexual, un comportamiento, y no de personas homosexuales. Los factores determinantes son básicamente psicológicos, educacionales, sociales y ambientales. Es decir, tenemos 4 elementos importantes acá por los cuales los homosexuales son: uno, psicológicamente, mentalmente, la educación, lo social, las amistades y el ambiente en el cual se rodea. La homosexualidad es una conducta aprendida. El o la homosexual no nace, se hace. Esto es lo que dicen los psicólogos y los psiquiatras. Ellos se hacen. Los psicólogos tienen diferentes explicaciones y de ninguna manera se puede hablar de la causa del problema. En muchos invertidos se desarrolla la tendencia en la niñez. Punto número 1. Ahora, ¿cómo se produce eso en la niñez? Vamos a ver. En la niñez, pues en este caso los niños, sean hombre o sean mujer, no se identifican con el padre de su propio sexo. En el caso de un niño varón, mira como una madre dominante y un padre débil y poco digno de respeto puede despreciar al padre e identificarse con la madre. Es decir, cuando la madre no respeta al varón, a su esposo, lo pasa a llevar, lo trata como cualquier basura, y ella es la que la lleva a la casa, la que pone las normas, pone las reglas, y el papá prácticamente el que trae la plata, pero ella corta el que el hombrecito de la casa, el hijo, se va a sentir más familiarizado con el aspecto femenino, porque le tiene más temor y respeto a la mamá que al papá. Entonces, eso es lo que se está queriendo explicar acá. Bien, existen tensiones entre los padres, y el padre es cruel, el niño tiende a veces a identificarse con quien ha sufrido. La frustración es más intensa que la madre. En cambio, la hija puede reaccionar perdiendo el respeto hacia los varones en general y admirando únicamente a las mujeres. La mayoría de los homosexuales tienen un padre poco afectivo y mantienen escaso contacto con él. Es generalmente un rival celoso y agresivo de su propio hijo, pues teme que su mujer lo prefiera a él, por eso está constantemente tratando de bloquearlo, dejándolo sin libertad, ni iniciativa, ni seguridad para actuar. El niño debe aprender a relacionarse con personas de ambos sexos. La falta de madre provocaría una fricción. El padre, por tener que criarlo, esta fijación se ocasionaría por el goce de los placeres pasivos de la crianza, realizada por el hombre en vez de una mujer. Es decir, cuando un hombre se queda a cargo de la familia y tiene hijas mujeres y no está la imagen materna, lo más probable es que la mujer, la niñita, ¿cierto?, empiece a tomar actitudes más de hombre. Lo mismo pasa cuando la mujer se hace cargo de los hijos y al hombrecito lo trata como una niñita, ya como una mujer. Entonces vemos acá que durante la niñez, que es la etapa de la formación, de la conducta, de los principios, de los valores, después de los 5 años, ¿cierto? Vemos acá que es un factor fundamental. Si yo como papá o como mamá me doy cuenta de que mi hijo tiene actitudes femeninas, teniendo 5 o 4 años, yo tengo que parar las alertas y decir, algo está pasando aquí. Entonces es un periodo y una etapa en el cual se puede poner solución a este problema. A veces la sobreprotección que ejerce
algunas madres sobre sus hijos tienden a bloquear su independencia, haciéndoles perder su identidad, su valor propio y su capacidad de decidir por ellos mismos. También se considera como un factor importante en el desarrollo de la homosexualidad masculina la preocupación del niño de que al nacer su sexo fuera una desilusión para su padre. Algunas madres permiten que los hijos lleven sobrenombres femeninos y se arreglen, vistan y jueguen como una mujer. En el fondo, le dan un permiso inconsciente para la homosexualidad. Yo creo que aquí hay mucho tema que conversar, y esto es verdad, porque cuando uno quiere tener sus hijos con su esposa, el hombre va a querer un varón, y la mujer va a querer una niñita. Entonces, acá es un tema bien preocupante porque todo comienza en el seno familiar, ¿ya? Es muy fácil desviar la energía sexual de los jovencitos, especialmente cuando llegan a la pubertad. En esta etapa los jóvenes empiezan a interesarse por las personas del sexo opuesto. Si el adolescente es tímido y no sabe comportarse, si se burlan de él y le han inculcado que el sexo es algo natural, tenderá a rechazar a las mujeres y a buscar apoyo en alguien del mismo sexo. Más tarde su mundo estará limitado a los hombres, pudiendo esto conducirlo a un comportamiento homosexual. Al igual que el joven, la chica puede tener miedo del sexo opuesto y desarrollar la tendencia al lesbianismo. Bueno, esto también lo vemos en la escuela, que tiene que ver con el entorno. Ya muchas veces las niñas se ayudan, se apañan entre ellas mismas, se abrazan, se besan, andan de la mano, y muchas veces es el primer paso, el camino para poder llegar, cierto, futuramente al lesbianismo. La desviación es algo que uno puede adquirir de otras personas. Este es otro punto de vista, ya, es decir, el primer punto de vista que vimos nosotros, primero fue que la primera causa, cierto, de la homosexualidad es que las personas, cierto, tienen un problema psicológico, psiquiátrico, el comportamiento homosexual, ya. El segundo punto fue la niñez, ya. Y el tercer punto que vamos a ver ahora, cierto, tiene que ver con la adquirir este aprendizaje de otras personas. Si un niño es seducido por un mayor de su mismo sexo, tenderá a sentir miedo al principio, pero luego la respuesta al estímulo sexual podrá convertirse en positivo y aprenderá esta conducta. Toda sensación placentera tenderá a repetirse, así como lo desagradable tiende a ser evitado. Muchas veces un alumno en el colegio introduce a su compañero en la práctica homosexual y lo obliga a someterse a la inversión. Luego se desarrolla el gusto por los actos homosexuales. También ha ocurrido incidentes en que las jovencitas o jovencitos descubren a un compañero masturbándose, el uno colaborará con el otro y de esa forma ambos tendrán un placer sexual y se transformarán en dos desviados. Por lo tanto, la homosexualidad es contagiosa, claro, claro que es contagiosa porque es una práctica, es una decisión, no es algo que nazca dentro de usted, no, es una decisión a tomar, es un estilo de vida que yo quiero llevar. Las prácticas invertidas resultan a veces cuando los individuos son privados por largo tiempo de contacto con el mismo sexo opuesto. Los hombres que están en la cárcel, los marineros que navegan en alta mar y las mujeres que no consiguen marido pueden recurrir a la inversión para satisfacer sus deseos sexuales. Los más culpables son los que llegan a considerar como rutina su vida disipada, alcohol, droga y sexo, que son el camino para llegar a estos fines, y buscan experimentar nuevas sensaciones. Es muy posible que la influencia demoníaca sea un factor de la inversión, pero la Biblia no indica que la homosexualidad sea un síntoma de posesión demoníaca. Más bien parece enseñar que es un pecado de la carne. La mayoría de los invertidos no son endemoniados. Ahora acá hay una pregunta. ¿Existe liberación para el homosexual? Sabemos que no es un endemoniado, por lo tanto la liberación es otra cosa.
El apóstol Pablo habla acerca de creyentes que habían sido afeminados y de los que se echaban con varones. Al respecto dice, estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados y revestidos por Cristo. Primera de Corintios 6, de 9 al 10. El consejero evangélico John Wanker comenta, en la experiencia de muchos consejeros, que los homosexuales, tanto hombres como mujeres, que son motivados a cambiar, cambian. Un estorbo grande para muchos es que no quieren ser liberados, no quieren cambiar. Por supuesto, el primer paso es convertirse a Cristo. Hay creyentes que quieren ser liberados de su inclinación invertida, pero por desgracia siguen teniendo los impulsos impuros, en especial si su inversión cumple una necesidad psicológica y emocional en su vida. Aún con el consejo de asesores preparados que les ayuden a entender las raíces de su problema, no encuentran completa liberación, ni se despierta en ellos el deseo de tener relaciones heterosexuales, es decir, con el sexo opuesto. Algunos se casan y engendran hijos, pero permanece en ellos la inclinación anormal y a veces aumenta. Para una mujer heterosexual es un riesgo casarse con un individuo que ha tenido este problema, especialmente si era un invertido absoluto, es decir, si era realmente homosexual completo, que no le gustan las mujeres, solamente los hombres. Muchas mujeres que han pensado cambiar a su marido homosexual han quedado desilusionadas. La homosexualidad es una condición contagiosa. No conviene especialmente a los más jóvenes tratar de acercarse demasiado para ayudarlos a ellos si son homosexuales. Es mejor dejar esta tarea en manos de los cristianos más fuertes y maduros. Si tienen contacto con un homosexual y tienen interés en ayudarlo, incluya de inmediato a otro hermano en esa relación de aconsejar y no cultive una amistad demasiado íntima con él, aún después de que un homosexual haya hecho confesión de fe y manifieste ser creyente. Es necesario tener cuidado. No estamos hablando de ninguna manera de despreciarlos o tenerlos en poco. Es un alma que Cristo ama y salvó, pero tengamos cuidado hasta estar seguros que hay frutos genuinos de arrepentimiento y que ya no hay más práctica homosexual. Es decir, nosotros podemos ayudar a un hermano o una hermana que está en esta condición, por supuesto. La iglesia tiene las herramientas y tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Pero necesitamos primero que el hermano o la hermana quiera salir de esa condición, renunciar a esa maldición. Una vez que ella quiera salir de ese mal camino, ayudarle paso a paso a que se convierta a Cristo, a que acepte al Señor, que ella deje su vida, muera esa mujer, ese hombre viejo y nazca un nuevo hombre para Cristo. De esa forma ella va a tener frutos dignos de arrepentimiento, se va a sentir sana, liberada, va a poder caminar en fe y de esa forma poco a poco va a ir tomando cierto consistencia su vida de fe. Por lo tanto, si llega el día de mañana una tentación de otra mujer, ella no caerá porque tiene a Cristo en su vida. Es decir, la clave acá es Cristo. Si Cristo no está en el corazón, en la mente y en todo lo que hacemos, si no está Cristo está el diablo. Si no está Cristo está la maldad del enemigo. Por lo tanto, es necesario que todo homosexual y lesbiana, que todo invertido se convierta realmente a Cristo, que es el único que nos puede salvar y liberar de la esclavitud, de la maldición del pecado y de este enemigo llamado diablo. El pastor consejero debe aceptar al individuo que acude a él con el problema de la inversión. Si el asesor está preparado, en psicología puede ayudar al homosexual a comprender la dinámica de su problema y puede ayudarle a restablecer actitudes sanas acerca del sexo y del matrimonio. Ahora, cuando hablamos del tema del poder tener una preparación psicológica, lo que queremos decir es que el pastor tiene que entender lo siguiente. La psicología, cierto, que es una rama que estudia cierto el comportamiento, que estudia la mente, que estudia cierto las conductas humanas, tiene que ver con el alma.
y con el espíritu del hombre, con lo intangible del hombre. Por lo tanto, si hay alguien que está capacitado para entender estas áreas, somos nosotros como hijos de Dios, que somos cuerpo, alma y espíritu, que entendemos el ser interior. El psicólogo te va a decir qué te pasó en tu niñez, cuéntame de tu vida, el ambiente en donde te desarrollas, las juntas que tú tienes, los lugares que tú frecuentas, que es lo mismo que está haciendo este estudio. Por eso que es importante que nosotros como pastores y como ministros tengamos el conocimiento de estas materias para poder ayudar y guiar, ¿cierto?, a nuestros hermanos que llegan a la congregación con estas actitudes escondidas, porque nadie se va a mostrar a diestra y a siniestra, sino que uno tiene que estar alerta. Por lo tanto, es importante que nosotros, ¿cierto?, tengamos una buena consejería bíblica y espiritual, que la inteligencia espiritual se desarrolle poderosamente en la vida del pastor, para poder aconsejar, ¿cierto?, en estos temas que son tan delicados. Es de suma importancia que el invertido se convierta y encuentre el poder, obviamente, el poder de Dios, el poder transformador de Cristo, para ser liberado. Y esta parte es muy importante, para poder ser liberado. Si no hay una conversión, si no hay un trato con el Señor, es muy difícil, es muy difícil. Eh, Tiene que haber un conocimiento de Cristo, tiene que haber una conversión real, tiene que haber una confesión de fe, tienen que haber compromisos, pasos a seguir, metas que hay que cumplir, es decir, pruebas que este joven o la señorita tiene que hacer para demostrar que Cristo está en su vida. Que sea, no solamente decir amén, amén, sí, no, sí, ahora sí, después se va y nadie sabe lo que hace. No, tiene que haber un seguimiento, tiene que haber un trabajo, tiene que haber pruebas, tiene que haber desafíos, tiene que haber tentación. Va a ser un proceso largo, pero si está Cristo realmente en el corazón, es posible salir de esta trampa del enemigo. Eh, por lo tanto, el pastor tiene que tener estos conocimientos. El consejero evangélico debe considerar que en la mayoría de los casos el homosexual es tan responsable y capaz de dominar su tendencia normal como lo es el heterosexual. Al observar los principios de moralidad pública y privado, debe ser comprensivo y no moralizar excesivamente, sino tener la actitud que Jesús tuvo hacia la mujer adúltera. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Por regla general, es necesario aconsejar al homosexual durante un largo tiempo. Los homosexuales que llegan a entender la raíz de su problema y progresan son subsanados, a menudo que encuentran el camino a través de la consejería pastoral, no de la psicología, la consejería pastoral, para poder salir de esa condición y caminar libremente en Cristo. Es decir, no es fácil, pero no es imposible. Todo esto es posible, porque Cristo vino a libertar nuestra vida. Él nos dio el poder y la autoridad para hacerlo. Si el pastor le ayuda a dominar sus impulsos, habrá logrado mucho. El creyente que haya sido homosexual, pero domina sus impulsos y lleva una vida casta, es digno de admiración, sin duda alguna. Tiene que luchar fuertemente contra las tentaciones y es probable que haya recaído ocasionalmente, pero si persiste en la lucha, puede ganar al respecto de los demás y entrar algún día en la presencia del Señor. Es decir, nadie asegura de que no caiga. Pero no sé, si antes tenía 10 relaciones homosexuales en el mes, hoy que conoce a Cristo tiene una cada 6 meses. Y cada día van a ir siendo menos. Y de esa forma usted se va a dar cuenta de que hay victoria y de que este hermano, esta hermana va saliendo poco a poco de esa condición. Hay muchos testimonios de homosexuales que se han convertido a Cristo y hoy día son hijos del Señor, fieles al Señor. Por lo tanto, el pastor consejero tiene motivos para regocijarse ante el hecho de que tiene a su disposición los mejores recursos para ayudar a las personas que tienen problemas sexuales, de amor, de comprensión,
familiar o cristiana, conceptos claros que permiten diferenciar el mal del bien, las promesas de la palabra de Dios y el perdón divino y el poder del Espíritu Santo que regenera y que lava y que limpia nuestra mente, nuestro corazón de todo pecado oculto. Y la culpa, yo creo que esto es muy importante porque la culpa que uno siente tiene que salir de uno y el único que puede hacer eso es Cristo. Por lo tanto, como resumen de esta materia de la homosexualidad, podemos decir que la homosexualidad no nace homosexual, no hay un gen, no hay una hormona, no hay un problema genético que diga, no, que yo nací así, por eso soy así. No, no es así. Científicamente, médicamente, psiquiátricamente, psicológicamente, está comprobado que nada de eso es verdad. Pero sí está comprobado de que hay tres causales que provocan esto. Primero, la niñez, el abuso sexual de niño, ¿cierto? Una madre autoritaria o un padre autoritario, en el caso de la señorita y en el caso del varón, ¿cierto? Aprendido por el medio, la escuela, los amigos, alguien que te induzca, o si tú quieres experimentar, no tienes confianza con tus padres y les cuentas todo a tus amigos y a tus amigas, y de esa forma se van formando lazos hasta llegar al lesbianismo. Y lo otro, ¿cierto?, tiene que ver cuando tú eres voluntariamente ingresado a este camino, eres iniciado en la homosexualidad y en el lesbianismo, porque a lo mejor tuviste muchas experiencias erróneas, malas, feas con varones y conociste una mujer que es todo lo que tú siempre quisiste tener, pero es mujer y el amor es verdadero y te quedaste ahí y te diste cuenta que la decisión fue tuya y no fue algo que venía en los genes, ni venía en la psicología, ni en tu ADN, sino que fue una decisión. La Biblia dice de que las personas que tienen esta condición, homosexual o lesbianismo, o todos los transgéneros que usted quiera llamarle, que hay cientos de nombres, solamente es un problema mental, simplemente psicológico, simplemente de voluntad, simplemente de alma y de espíritu. Y de eso, que tiene que ver con el alma, gobierna todo el cuerpo. El alma gobierna el cuerpo, la mente gobierna el cuerpo. El Espíritu de Dios que está en nosotros nos ayuda a gobernar nuestro cuerpo y a hacer las cosas correctas. Pero aquel que no tiene el Espíritu de Dios en su vida, su alma, su espíritu, su mente, lo guía a hacer todas estas cosas y a encontrar placer en cosas que están prohibidas. Así que espero que tengan muchas preguntas. Más arriba hay dos textos bíblicos que yo pasé de largo a propósito, para poder leerlos cuando estemos en clases y de esa forma entender otra situación que ocurrió en la Biblia que está muy oculta, que ocurrió en el libro, cierto, del Antiguo Testamento. Así que hasta aquí vamos a dejar la clase del tema de la homosexualidad, dejando claro que la homosexualidad no es un problema genético ni de ADN ni de nacimiento, sino que es una conducta aprendida, ¿cierto? Voluntariamente o involuntario, si en caso que lo hayan violado, pero también tiene la decisión de poder decir no. O sea, a mí me pueden violar, pero no porque me violan soy homosexual. Yo puedo decir no, no nomás. Entonces es un tema de alma, un tema de mente, es un tema de decisión y es un tema también de honrar y de glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Así que nos vemos en clase, que el Señor les bendiga y espero que haya muchas preguntas porque este tema es muy latente. Recordemos que en España todo esto ya está desatado. En España libremente se pueden casar hasta por la Iglesia Católica. En España hay un desorden moral en esta área tremendo y todo eso viene para Chile. Todo lo que pasa en España termina repercutiendo en Chile. Así que muchas bendiciones para ustedes y nos vemos en la próxima clase. Que el Señor les bendiga. Shalom. Bendiciones.